diapositiva. Miren ustedes, estos son los mosquitos que son del género Phlebotomus o Luxomías en América, así se llaman. Aquí están, lo que nosotros conocemos también como zancudos, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, estos mosquitos van a irnos a transmitir a este agente causal de la leishmaniasis que se conoce como leishmania. El agente causal son estos protozoarios flagelados. Miren, todos tienen flagelos. Acá están. Aquí pueden observar ustedes que tienen flagelos. Estos flagelos, ¿no es cierto? Estas leishmanias van a producirnos diversas, variadas manifestaciones clínicas, como ser lo primero que atacan, la piel. Van a producirnos lesiones cutáneas a nivel de las vísceras, mucosas, y se transmiten por esta picadura de insectos, que son dípteros de esta familia de los Phlebotomus. Bien, ahora, ¿existirán reservorios para esta enfermedad? Claro que existen. Los mamíferos silvestres, a veces nuestros mamíferos domésticos también, muchas veces tenemos mamíferos domésticos que son en realidad reservorios, y en ocasiones el ser humano es el propio reservorio. ¿Cómo es la biología de este parásito? ¿Cuáles son sus características de este flagelado? Primero voy a decirles que, porque es muy importante, que el agente causal, o sea, la leishmania, se conocen 3 especies principales. ¿Cuáles son? Anoten, por favor. La Leishmania donovani infantum, que es la que va a causar la leishmaniasis visceral. La Leishmania brasiliensis, que es la que va a causar la leishmaniasis mucocutánea. Y la leishmaniasis mexicana, que es la que va a causar la leishmaniasis trópica o mayor, llamada como leishmaniasis cutánea. Ahora, enseguida vamos a ver todo esto. Pero también tienen que saber que en su biología de este parásito, el parásito va a presentar 2 estadios en su ciclo evolutivo. Un estadio que se conoce como amastigote, acá está, de forma ovoide, que es este se le llama amastigote, observen ustedes. Puede medir entre 2 y 5 micras, su núcleo puede ser redondo, no tiene flagelo y es la forma intracelular de este parásito. Y tiene también el promastigote, que tiene la forma fusiforme, que puede medir entre 14 y 20 micras de largo y puede encontrarse en el tubo digestivo de los mosquitos, del vector. Y esta es la forma que se inocula al ser humano, al vertebrado en este caso, ¿no es cierto? En esta forma, el promastigote. Acá tenemos, miren cómo están parasitando las células sanguíneas. Acá tenemos a los parásitos, a la leishmania. Y por eso es que les decía que estos parásitos se clasifican de 3 hasta de 4 formas. Hoy en día ha aparecido una 4ª más. Se parasitan formando complejos y se distribuyen geográficamente y tienen diferentes comportamientos moleculares e inmunológicos, pero morfológicamente son idénticos. Todas son leishmanias con las mismas formas. Y aquí tenemos, entonces, la Leishmania donovani, que es una de las más conocidas. Tiene tropismo por las vísceras. Le gusta parasitar el hígado, etc. Muchas veces se ha llegado a confundir con Chagas. También se haya denominado inclusive Leishmania chagasi, pero en realidad es Leishmania del complejo donovani, conocida también como Leishmania donovani. Y como tiene afección por las vísceras, se la conoce comúnmente como calazar,
Anoten, por favor. Calazar. Otra de las leishmanias es de las más conocidas. Es esta, la brasiliensis. Esta brasiliensis es la que nosotros tenemos. Desgraciadamente, tenemos las dos. Tenemos calazar y también tenemos brasiliensis. Tenemos muchos pacientes que llegan del Chapare, del Oriente, todo lo que es el Oriente, Santa Cruz, la selva oriental, Beni, Pando, que tienen muchísimo este tipo de parasitosis. La leishmania brasiliensis afecta la piel y las mucosas. Generalmente esta está en las Américas. También tenemos en lugares como México, por ejemplo, el complejo de la leishmania mexicana, que compromete también la piel, pero se encuentra en el Nuevo Mundo que le llaman, ¿no? Acá tenemos la leishmania amazonensis también y finalmente la leishmania trópica, que únicamente se la conoce porque causa lesiones en la piel. Son leishmaniasis cutáneas, por lo general. Esta es la única que es visceral. La única que ataca las vísceras es Leishmania donovani, de ahí que es una de las más conocidas. Acá tenemos el ciclo vital. Y el ciclo vital de esta leishmaniasis está contemplando desde el estadio 1 la infección de los huéspedes, o sea, del ser humano, por la picadura de estos mosquitos que nos van a depositar justamente a estos protozoarios, ¿no es cierto? Nos van a depositar. De esta manera es que los mosquitos... ¿Y cómo se infectan los mosquitos? Buena pregunta. Los mosquitos también tienen que picar a un huésped que ya tiene en su sangre la leishmaniasis. Entonces, la hembra vectora o transmisora se va a infectar también al picar un vertebrado, porque puede ser un hombre o puede ser un animal. Va a succionar la sangre va a succionar los amastigotes y en el tubo digestivo de estos mosquitos, los amastigotes se van a alargar y se van a desarrollar rápidamente sus flagelos, que sirven para originar promastigotes que luego van a interferir. ¿Y qué van a hacer estos promastigotes? La alimentación del mosquito cuando éste pica a un nuevo huésped, a un nuevo ser humano. Una vez que está en sangre, estos promastigotes metacíclicos infectantes van a ir a causar la enfermedad. La sintomatología se pueden reproducir por fisión binaria y deben picar. Se cree que estos promastigotes tienen que ser transmitidos en picaduras de hasta 200 veces para inocular entre 10 y 200 parásitos. Imagínense. Entonces, una vez que entran, estos son fagocitados por los macrófagos. ¿Cuáles son los macrófagos? Los macrófagos que nosotros conocemos son los monocitos, los neutrófilos o segmentados. Los van a fagocitar a estos en la sangre y luego van a transformarlos en amastigotes para finalmente de los amastigotes se van a multiplicar, volver a multiplicar y nuevamente pueden estar circulando en la sangre. Y si este ser humano es nuevamente picado, en el mosquito se va a volver a realizar el estadio en el vector. O sea, tiene dos ciclos biológicos, uno en el mosquito y otro en el ser humano. ¿Qué más podemos decir? Que cuando los promastigotes penetran en la piel, mediante la picadura, se engloban por estos macrófagos, resumiendo. Y dentro de las vesículas endocíticas se van a transformar en amastigotes. Y estos dentro van a romper estas células y rápidamente van a entrar a nuevas células hasta causar las lesiones de la piel, las lesiones ulcerativas, y van a destruir el tejido. Las especies del complejo Leishmania donovani inclusive van a poder llegar hasta las vísceras, hasta el hígado,
pueden llegar al corazón, pueden llegar a varias vísceras. Lo que no ocurre con otras especies. Eso también tienen que saber. Ahí tenemos todo el ciclo vital con la leucemia, con el mosquito también. Sus pasos, cómo infectan, todo. Bien. Ahora nos vamos a hablar de cada una de estas enfermedades, porque se llaman así. Leishmania cutánea o mucocutánea, conocida como leishmaniasis mucocutánea o americana también. Esta enfermedad está albergando a dos de los complejos, a la Leishmania brasiliensis y a la Leishmania guyanensis. Nosotros saben que compartimos fronteras con el Brasil, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde ya esta enfermedad. La primera lesión que presenta es en la piel. Es una pápula, así como pueden observar acá. Miren, primero es una pápula y esta pápula se va a ir ulcerando y se va a producir justamente en el sitio donde se ha producido la picadura por el mosquito, acá. Aquí en el borde de esta úlcera se encuentran los parásitos dentro de macrófagos, acompañados de las células inflamatorias. Los macrófagos que están parasitados pueden llegar a invadir, en este caso, los ganglios linfáticos. Invaden mucosas. La mucosa de la nariz, por ejemplo, es una de su predilección. La mucosa de los labios. Pueden producir lesiones extensas y lesiones destructivas. Estas lesiones, mientras están activas, pueden inclusive llegar a complicarse. ¿Por qué? Porque se infectan con mucha facilidad con bacterias y entonces se producen infecciones secundarias. Miren esta otra fotografía, ¿no es cierto? Como están tan cerca en la cara, por ejemplo, aquí le ha picado a este ser humano acá, observen ustedes, entonces se puede producir esa infección cutánea en la cara, mucocutánea o visceral, de aquí puede saltar a la boca o a la nariz. La leishmania cutánea, la cutánea es la más frecuente de este padecimiento. Y obviamente también la visceral. La leishmaniasis mucocutánea se conoce también como espundia. ¿Y por qué se le dice espundia? Porque cursa con invasión, invade y destruye la mucosa nasofaringe y puede llegar a ser desfigurante porque puede dejar cicatrices desfigurantes que desfiguran la faz de la cara. Las especies que causan esta espundia tienen la forma clínica del complejo de Leishmania brasiliensis, guyanensis, panamensis, peruviana, depende del sitio donde estuviese. También en la selva peruana se encuentra mucha leishmania, muchos casos de leishmania. Esta forma clínica se desarrolla después de las picaduras y después que inclusive que desaparecen las lesiones cutáneas, hay ocasiones en que pueden llegar a presentarse hasta 20 años más tarde. Esa es la tragedia. La leishmaniasis visceral generalmente cursa con hepatoesplenomegalia. Hace crecer al hígado con mucha fiebre intermitente, mucha pérdida de peso, puede llegar a producir anemia, caquexia. En la India se le da el nombre de calasar a este tipo de leishmaniasis. Y esta leishmaniasis, conocida en la India como calasar, en realidad está causada porque esa es la Leishmania donovani en su calidad de infanta o infantum, lo llaman Leishmania donovani infantum, conocida como calasar también. Y este calasar generalmente da mucha fiebre, muy prolongada además la fiebre, hay pérdida de peso, hay anemia, hay caquexia, hay pancitopenia, hiperpigmentación de la piel,
y en la India, y puede ser mortal si no se trata. ¿Cómo? Miren acá algunas fotografías. Vean la leishmaniasis cutánea, las úlceras que produce. Miren, esto es frecuente observar con este tipo de costras melicéricas, así se llaman, costras melicéricas o úlceras no purulentas con bordes levantados. También tenemos aquí otras fotitos para compartir. Miren, en el niño, una niña con lesión en la vulva, miren, la leishmaniasis. Y otros con leishmaniasis cutánea. Esta es una cicatriz de una úlcera leishmaniásica. Y estas otras imágenes, observen, miren, en los sitios donde han sido las picaduras, miren acá, también, picaduras múltiples, ¿no es cierto? Claro, si necesitan entre 10 y 200 veces picar para esto, miren estas caras, completamente deformadas por la leishmaniasis. Miren esta otra. Esta leishmania ya parece lepra, por eso se la llama leishmaniasis difusa o leproide, en su forma leproide. Esta fotografía pertenece a México. Bien, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Qué tenemos que hacer? A nosotros esta es la parte que nos interesa. El diagnóstico tiene que ser clínico y epidemiológico. ¿Por qué digo clínico, chicos? Anoten todo lo que no está acá. ¿Por qué? Porque el médico es el que tiene que observar y además tiene que averiguar. Al ver una de estas úlceras, tiene que hacer un poco de epidemiología. Tiene que preguntarle al paciente si ha viajado, a dónde ha viajado, o si reside o vive en una zona endémica, como por ejemplo una zona del oriente, en nuestro caso, si está en el Chapare, si está en los Yungas o en una zona selvática, ¿no es cierto? Porque allá están estos vectores. Y en el laboratorio, ¿cómo podríamos confirmar? ¿Qué tendríamos que hacer? Muchas veces en el laboratorio se puede hacer un hallazgo directo de los amastigotes, tomándolos de los bordes de las lesiones de las úlceras. Y directamente nosotros hacemos un frotis teñido con estas células y podemos ver los amastigotes. Los parásitos también pueden ser encontrados en biopsias, en cultivos o generalmente hemos dicho la serología. Hay una reacción que se conoce como la introdermoreacción de Montenegro, que puede detectar la hipersensibilidad y contacto previo con el parásito. La intradermoreacción de Montenegro en la piel. También se puede diagnosticar mediante PCR y las pruebas serológicas son las más confiables. Hoy en día la serología es la que manda. La serología es en realidad la que manda. Es el test rápido para, tenemos el test de ELISA, tenemos el test de HAI y hay un test, una prueba que no está anotada acá, anótenla, se conoce como RK39. Ya está, es muy actual y es un test rápido para las vísceras, sobre todo para la forma visceral. Se llama RK39. Les voy a preguntar en el estudio, en el examen. RK39, test rápido para serología visceral. Anoten, además de estas que estoy mencionando acá, el ELISA, el HAI, el RK39 es un test rápido para la forma de leishmaniasis visceral. ¿Y cuál será la más sensible de todos estos métodos? La PCR. Esa es la prueba más sensible. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo será el tratamiento? Miren, acá tenemos todo esto.
como si esta es una fotografía muy bonita antes de pasar al tratamiento. Acá tenemos la intradermoreacción del Montenegro o prueba de Leishmania. Resumiendo, la observación microscópica del parásito de las úlceras, cuando hay oportunidad de ver estas lesiones ulceradas y tomar una muestra de allí. Luego las pruebas serológicas, ELISA, HAI, donde vamos a detectar ¿qué cosa? Anticuerpos específicos contra la Leishmania. Y finalmente la prueba molecular, que es la detección del DNA del parásito, ¿no es cierto? En tejidos mediante la reacción de la cadena polimerasa, la PCR. Esa es la prueba más confiable, la más fidedigna, la de mayor sensibilidad. Y también tenemos, muchachos, la conocida como la RK39, que es el test rápido para la leishmaniasis visceral. Eso también tienen que conocer. Cuando se sospecha de leishmaniasis visceral, tenemos la RK39 visceral. Test rápido para las sospechar o cuando se sospecha de una leishmaniasis visceral. Bien. Tratamiento. Ahora sí, vamos a ver con qué vamos a tratar. Los medicamentos para tratar a las leishmaniasis son los antimoniales pentavalentes. ¿Cuál, por ejemplo? El antimoniato de meglumina. El antimoniato de meglumina y el estimogluconato de antimonio y de sodio son los fármacos de elección para todas las formas clínicas, ya sea en la piel, ya sea en las vísceras, etcétera. Toda la patología que causan pueden ser tratadas por los antimoniatos pentavalentes. Estos fármacos comúnmente se conocen como antimoniato de meglumina y son la anfotericina B y la pentamidina. Anfotericina B, que es liposomal, esta anfotericina B, que esta es liposomal, les decía, y es muy eficaz, sobre todo en la leishmania visceral, la anfotericina B. Ahora, existen otras drogas alternativas, como por ejemplo la pentamidina, la miltefosina. Anoten porque no la tengo acá, pero se llama así, miltefosina. 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 Y esa se la toma en tabletas, es oral. También tenemos la paramomicina. Ahora, eso va a depender del manejo del médico. Y el médico es el que va a manejar la forma clínica, ¿no es cierto? Va a decir, a este paciente le conviene este tipo de antimoniato pentavalente o este estimogluconato, que son los de primera línea para todos los países. Los antimoniatos pentavalentes son el tratamiento de elección para la leishmaniasis. ¿Cuáles serán las medidas de prevención? No las he mencionado acá, pero quiero darles para que ustedes conozcan. Anoten, por favor, chicos, ¿cómo podemos prevenirnos? Bien fácil. Hay que controlar a los vectores. Fumigación. Mosquitos flebótomos. Hay que fumigar contra estos mosquitos. Hay que usar protección personal. Chicos, ¿cómo se llama lo que nos colocamos cuando vamos a la piel a sitios como el Chapare, el Trópico, a la selva de Santa Cruz, del Beni, de Pando? Repelentes. El uso de repelentes está recomendado. Todo lo que repela a las picaduras. También cuando dormimos en estas zonas es muy importante utilizar, ¿qué cosa? Mosquiteros.
Y obviamente hay que controlar también a los reservorios animales. En el caso, por ejemplo, de Leishmania donovani infantum, hay que controlar a los perros, porque los perros hemos dicho que son reservorios también para esta enfermedad. Hay animales domésticos. Bien, eso sería la leishmaniasis. La siguiente clase vamos a observar otras patologías por otros protozoarios sanguíneos, porque ya estamos dentro de los protozoarios sanguíneos como hoy día hemos visto, toxoplasma y leishmania. La siguiente vamos a ver Chagas. Preguntas. ¿Quién no ha entendido y qué cosas no han entendido? Pregunten, por favor. No se queden con dudas. Pregunten, muchachos. A ver, Alejandra. Patricia. Muy buenos días, doctora. Mi pregunta es sobre la leishmaniasis. ¿Qué cantidad de dosis se puede dar a un paciente de las tabletas de hay una palabra media rara, es lo último que mencionó. Antimoniato pentavalente. El ultimito. ¿El LDK? Los comitos, doctora. Meglumina. Paramomicina, miltefosina, todos estos. Sí, todo eso. Las dosis de cada uno. Las dosis varían muchísimo, es solamente de interpretación médica. ¿Por qué? Le explico, Alejandra. Porque va a depender de qué cosa ha producido hasta el momento. Yo le podría dar una dosis, pero puedo errar. Solo el médico puede calcular la dosis en virtud a qué. ¿A qué tipo de lesión está observando? Si solamente está en la piel o si ya se encuentra en vísceras. O si ha causado, por ejemplo, una desfiguración ya de la cara. Muchas veces vienen con media nariz las personas que tienen leishmaniasis. Es muy dura. La espundia, todas estas formas son muy desfigurantes, muy feas. A veces hasta parecen lesiones de lepra. Y para estos, seguramente que las dosis son mayores. Esto tienen que saber los médicos tratantes, que son quienes, los dermatólogos, son los que tratan, porque generalmente, y también los internistas. ¿Por qué? Porque son los que tratan mayormente este tipo de afecciones. Por eso que les he dicho que el tratamiento no les doy dosis. ¿Por qué? Porque el manejo va a depender de la forma clínica y de la región endémica, de dónde viene el paciente. Los médicos investigarán, harán la epidemiología necesaria. ¿Sí, Patricia? Ustedes confórmense con saber que los antimoniales pentavalentes, el estimogluconato de sodio, el antimoniato de meglumina, son de primera línea en nuestro país como en todos los otros. También la anfotericina B liposomal, que es muy eficaz en la leishmaniasis visceral y que tiene otras alternativas, la miltefosina, como les decía, la paramomicina, pero la administración, las dosis van a depender de los médicos y de las lesiones. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, buen día. Laura. ¿La leishmaniasis se puede contagiar por contacto directo? No, la leishmaniasis no se contagia por contacto directo. Se contagia por la picadura de los insectos. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Pero si una persona está picada y vive en la misma casa, seguramente los mosquitos tienen oportunidad de seguir picando a otras personas que están en esa misma región o localidad, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado. Hay que, cuando los sitios ya son pueblos, etcétera, etcétera, estos lugares están alejados un poquito de la selva,
¿Qué hacen? Fumigan, generalmente ponen mosquiteros, ponen mallas milimétricas, duermen las personas con mosquiteros, es común que duerman y usan repelente todo el día, principalmente en las mañanitas y en las noches, que son las horas en las que pican estos flebótomos, los mosquitos. Hay que tener mucho cuidado cuando se viaja a estos lugares. Bien, aquí vamos a quedar, chicos. Si no existe ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, aquí vamos a quedar. Muchachos. Está bien, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Muchas gracias.